El tema a presentar es fitoterapia. La fitoterapia es aquella que va a estar encargada de la extracción de principios activos de las plantas, en donde principalmente el objetivo es la prevención y el tratamiento coadyuvante. ¿A qué me refiero con esto? A que en conjunto con algún medicamento, un fármaco, va a ayudar a un buen funcionamiento de la terapia farmacológica, pero aquí es de dos elementos. Uno es el fármaco y otro es la fitoterapia a base de plantas de la extracción de sus metabolitos. Debemos tener en claro que principalmente una planta medicinal va a ser aquella planta en donde se va a utilizar una sustancia con una finalidad terapéutica o que tenga precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. Sin embargo, una droga vegetal va a ser alguna parte de la planta la cual va a tener un fin terapéutico, mientras que el principio activo va a ser todas las sustancias encargadas de una acción farmacológica. Dentro de la historia de la fitoterapia, podemos encontrar que hace 5.000 años las tribus prehispánicas tenían una aplicación mágico-religiosa, en donde principalmente ellos tenían conocimientos acerca de las plantas, en donde principalmente para llevar a cabo una curación hacia una persona, primero lo consultaban con dioses, hacían un ritual, pedían permiso. Después, en conjunto con las plantas, llevaban a cabo una atención farmacológica. También es bien sabido que hace muchos años nuestros antepasados se basaban mediante la observación, en donde aquí principalmente lo que utilizaban era ensayo-error. ¿A qué me refiero con esto? Que las personas antes, mediante la observación y mediante los errores, observaban qué sí funcionaba y qué no en una terapia farmacológica. Después, en 1700 a.C., vino a dar el papiro Ebers, en donde el papiro Ebers son escritos en donde se encuentran cómo llevar a cabo ciertos remedios, en donde viene ahí tanto la dosis que se va a utilizar, cómo se va a preparar y cómo se va a usar. Después de ahí tenemos en el siglo XIX lo que es la identificación y el aislamiento. Principalmente los químicos comenzaron primero a identificar y después a aislar los principios activos de las plantas. Después, en el siglo XX, las compañías farmacéuticas empezaron a sintetizar fármacos a partir de compuestos químicos y las boticas se convirtieron en farmacias. Dentro de las drogas más utilizadas encontramos a lo que es el achicaria, en donde principalmente favorece a la secreción de bilis y jugos gástricos. Tiene un efecto diurético y ligeramente laxativo. Este se utiliza como un cataplasma que se aplica sobre abscesos y furúnculos. Después tenemos al ajo, en donde su principio activo es la alicina, que nos sirve para la prevención de la arteriosclerosis y de la circulación sanguínea y como un antiagregante plaquetario. Después tenemos el ajo de oso, en donde tenemos que se obtiene el aceite esencial de sulfuro y vitamina C. Este nos sirve para bajar la tensión y previene la arteriosclerosis. Tenemos el anís, que nos sirve para los disturbios digestivos. La alcachofa
Es un hepatoprotector y regenerador de células hepáticas. Y el eucalipto se utiliza para inhalaciones respiratorias en caso de gripes o sinusitis. Y la cúrcuma longa es un antiséptico, desinfectante, tanificante, antioxidante y cicatrizante. Después de ahí tenemos al ginseng, al hinojo, a la menta, a la ortiga, a la lavanda, a la manzanilla, a la papaya, al tomillo y a la soja, a la valeriana y al té verde. Podemos encontrar muchísimas más, sin embargo, en el mercado pues estas son las más utilizadas. En la preparación de plantas, de las anteriores principalmente, pueden ser en una infusión. En esta principalmente podemos utilizar agua que se encuentre hirviendo, entonces se añade la planta, ya sea fresca o seca. Después tenemos la decocción. Aquí se dejan las plantas en agua fría para luego ser hervidas durante 7 a 8 minutos. Aquí se utilizan raíces, cortezas y frutos. Después tenemos la maceración. Aquí es donde se dejan las plantas o sustancias en agua, aceite, vinagre. Se macera durante un periodo que varía de entre 12 horas a 15 días en una función del tipo de la planta. Después de ahí tenemos el extracto, que es una maceración de la raíz de la planta en una solución hidroalcohólica durante 6 días y luego pasa a centrifugarse a 280 grados y se obtiene el principio activo de los hidroalcoholes solubles. Después aquí tenemos la tintura. Pueden ser dos tipos de tinturas. La tintura simple, que es donde una parte de la planta seca pasa por 5 de alcohol al 20%. Y después de ahí tenemos a la tintura madre, donde una parte de la planta fresca por 10 de alcohol al 10%. Después tenemos los macerados glicerados, en donde la fabricación a partir de botones o yemas de las plantas, en donde la concentración del principio activo es del 10%, en un equivalente de la planta seca, en donde se utiliza una tercera parte de agua, una tercera parte de glicerina y una tercera parte de alcohol. Para que exista una legislación de la utilización de plantas, se implementa en la Ley 25 en 1990, en el artículo 42, en donde en la sección 4 habla de los medicamentos a partir de plantas medicinales, en donde se cuenta con condiciones generales, en la que nos dice que las plantas y sus mezclas, así como los preparados obtenidos de plantas en forma de extractos liofilizados, destilados, tinturas, conocimientos o cualquier otra preparación galénica se presenta con utilidad terapéutica, diagnóstica o preventiva, que sugieren un régimen de las fórmulas magistrales, preparados oficinales o especialidades farmacéuticas, según proceda y con las especificidades que reglamentariamente se establecen. El Ministerio de Sanidad y Consumo establecerá una lista de plantas cuya venta al público estará registrada o prohibida por razón de su toxicidad. Podrán venderse libremente al público las plantas tradicionalmente consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o preventivas, quedando prohibida su venta ambulante. Es necesario el uso de otras herramientas. Yo aquí consideré a lo que es la herramienta de la farmacopea europea, en donde aquí principalmente tenemos un reflejo de la fitoterapia en la región y proporcionan una colección de monografías oficiales sobre drogas vegetales y sus preparados, y nosotros lo vemos como una herramienta como de vigilancia que consta de la investigación de muchas plantas medicinales, en donde en ella podemos tener muchos conocimientos desde para qué se utilizan, qué parte de la planta se utiliza,
cómo se debe de utilizar o manejar este tipo de plantas, para un seguimiento y para que al momento de que estas plantas sean utilizadas tengamos la certeza de que realmente tienen un fin terapéutico. Entonces, pues nos van a ayudar para un tratamiento. Tenemos también los parámetros de calidad para drogas vegetales y sus preparados, en donde tenemos de tener una definición clara y científica. Principalmente aquí debemos de saber la planta, para qué es utilizada y para qué finalidad va a ser utilizada. Tenemos que tener y que llevar a cabo la identificación de esta planta para así conocer todo aquello en donde se da esta planta, bajo qué condiciones se dan estas plantas. Debemos tener en claro también la pureza y debemos de valorar la planta. Aquí principalmente en la valoración considero que se deben de hacer las investigaciones científicas. Y ahora vamos a tratar lo que es la evaluación farmacológica. Coloqué aquí una tabla en donde son los niveles y grados de evidencia para el reconocimiento de la eficacia para diferentes tipos de indicaciones según la EMAE. Por decir, tenemos el nivel 1A, en donde el tipo de evidencia es mediante metaanálisis de ensayos clínicos controlados y aleatorizados. Esta principalmente vamos a encontrarla para indicaciones mayores. Después tenemos la 1B, que es la evidencia obtenida de como mínimo ensayo controlado aleatorizado. Esta va a ser para indicaciones de enfermedades severas. Después tenemos la 2A, que es la evidencia obtenida como un mínimo ensayo de bien diseñado, controlado, sin aleatorización, para indicaciones intermedias. Después tenemos la 2B, que es una evidencia obtenida y de como mínimo un estudio de otro tipo, casi experimental y bien diseñado, para indicaciones intermedias. La 3 es una evidencia obtenida de estudios descriptivos no experimentales bien diseñados como estudios comparativos, estudios de correlación y estudios de casos controlados, para indicaciones intermedias. Después tenemos la 4, que es la evidencia obtenida de información de comités expertos y opiniones o experiencia clínica de autoridades respetadas, indicaciones menores. Como pueden ver aquí, cómo podemos nosotros evaluar la efectividad farmacológica, la mayoría de ellas son mediante análisis y otras para indicaciones menores, principalmente mediante investigación o consultas bibliográficas. Después de aquí viene un esquema de la monografía SCOP. Esta principalmente nos va a ayudar para una evaluación farmacológica más exacta. ¿A qué me refiero con esto? A que debe de existir una definición de la planta. Después debemos de ahí llevar a cabo los constituyentes y los datos clínicos, como por ejemplo indicaciones terapéuticas, posología y métodos de administración, contraindicaciones, advertencias especiales y precaución de uso en embarazo y lactancia, efectos sobre la capacidad de conducir y manejar maquinaria, efectos adversos y sobredosificación. Después de ahí vamos a tener las propiedades farmacológicas. Aquí se va a integrar lo que son propiedades farmacodinámicas y propiedades farmacocinéticas. Después de aquí datos de seguridad preclínica. Y después de ahí se van a colocar todas las referencias que se consultaron. Considero que esto es un aspecto importante, que todas las plantas con fines medicinales deben de tener y que deben de estar presentes en la vida de muchos investigadores para llevar a cabo el desarrollo de fitofármacos en donde nos ayuden a una terapia farmacológica y en donde el paciente obtenga un buen resultado de su terapéutica. ¿A qué me refiero con esto? Que si nosotros llevamos a cabo evaluaciones farmacológicas de las plantas medicinales, nosotros tenemos un campo muy amplio de aplicación en cuestiones de la información de las plantas, en donde a los investigadores, a estudiantes y por supuesto
a las industrias farmacéuticas nos ayuden a recabar información y al desarrollo óptimo de estos fármacos, siempre y cuando esté evaluado y se lleve a cabo un seguimiento eficaz sobre estos fármacos. Y por último, la bibliografía.